conversando. ¡Ah! No pasa nada. No, está bien. Entonces, vuelvo. Les decía que parte de, o sea, esta presentación tiene como busca el sentido de poder entrar en diálogo con todas las presentaciones anteriores. Espero lograrlo, por eso tengo 2 PowerPoint, porque acá están los apuntes y ese es el PowerPoint que terminé de ordenar en función de las discusiones de ayer anoche. Espero poder con ambas cosas y la idea es que esto pueda aportar y pueda generar un diálogo. Así que, bueno, quizás a veces tengo tono de picantearla, pero lo único que busca ese picanteo es poder establecer, como decía Nico ayer, poder establecer algunas cuestiones que son diferencias, poder ponerlas arriba de la mesa para poder conversarlas, para discutirlas y para llegar a acuerdos, o aunque sea, o sea, llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, estar de acuerdo en el desacuerdo, que es algo que me parece súper importante de poder realizar. Entonces, en la presentación, el título de la presentación es Consideraciones sobre usos y conceptualizaciones del archivo. La hipótesis de la que yo voy a arrancar mi presentación es que hay distintas formas de pensar y de entender los archivos, hay distintas formas de denominar el archivo y esto es muy importante de ser explicitado porque si no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de archivo, a la hora de accionar, ya sea investigando sobre el archivo o ya sea gestionando el archivo, vamos a estar corriéndonos de eje y vamos a estar muchas veces, o sea, ya lo he visto, muchas veces se terminan haciendo cosas que son justamente las contrarias de aquellas que se pretendían como objetivo. Entonces, es muy importante para mí tener claro de qué hablamos cuando hablamos de archivos, distinguir cuando hablamos de archivos de cuando hablamos de fuentes, que para la comunidad historiográfica es como, pero sí, obvio, claro, pero después en la acción se nos filtra la confusión entre un concepto y otro, presentar las especificidades del archivo en tanto fondo documental, hablar un poquito de los archivos de investigación y insistir en diferenciar la información literal que contienen los documentos de archivo respecto a los riesgos que esa información, o sea, mirar solo la información literal trae como un concepto que yo denomino instrumentalización de los archivos. Espero poder hacer todo eso en los 35 minutos que me queda. Otra vez se me fue. Entonces, para hablar de investigación y archivos, hace muchísimos años, ya quizás esta placa tendría que empezar a cambiarla, pero no encuentro hitos para poder hacerlo. Hace muchos años estamos en un espacio de transición, en una especie de espacio de frontera, momento de frontera en el vínculo y la relación entre la investigación y los archivos. Si bien la cuestión de archivos hace unos años se ha instalado como trending, dice mi directora de tesis, Lila Caimari, como el trending topic, como que es algo que hablar de archivos garpa, hablando mal y pronto, pero hablando en serio, porque hay muchos subsidios y programas internacionales que se incluyen la palabra archivo, se consiguen recursos. Entonces, estamos en un espacio de transición en el sentido del vínculo de la historiografía con los archivos, de un cada vez mayor acercamiento o cada vez mayor interés o mayor involucramiento, sobre todo en función de cuando se van abriendo nuevas temáticas de investigación y el archivo clásico, el archivo tradicional, no te da documentos para investigar sobre eso. Eso sucede al mismo tiempo que el archivo se instala como trending. La historiografía de Argentina hace muchísimos años, hace por lo menos más de 30, que viene manifestándose públicamente, ¿no? o escribiendo en algunos artículos o denunciando las limitaciones que hay al acceso a los documentos, ¿no? Como empezando a plantear, bueno, esta investigación esta investigación se había pensado en principio orientada hacia tal lado, pero no me fue posible acceder a las fuentes, entonces tuve que reorientarla hasta lo que para mí fue el hit total de la historiografía, que fue cuando en el verano del 2017
salió en los diarios, página 12, y Clarín, la carta que muchas y muchos historiadores escribieron al gobierno denunciando la implementación del sistema de gestión electrónica de documentos y la normativa que establecía que un funcionario o cualquier funcionario con cargo de director o coordinador podía elegir qué documentación en soporte papel tirar. Bueno, y que logró incluso la reversión de una medida, de un decreto del gobierno de Macri, que no fueron muchos los decretos que fueron para atrás. Entonces, esas denuncias van desde un punto al otro. Por otro lado, también otra de las situaciones en relación al tema de investigación y los archivos es la ausencia de instancias de formación propia o sea, la ausencia de presentación de la perspectiva archivística dentro de las carreras de historia. Hay un trabajo súper interesante de Claudia Salomón Tarquín, historiadora y directora de uno de los institutos CONICET de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa, que hizo todo un seguimiento de las carreras de historia a nivel nacional. Perdón que no hablo de las sociales en general y me acoto solo a la historiografía, que es mi campo, pero hizo todo un estudio para encontrar cómo las carreras tienen entre sus competencias laborales, o sea, egresás de la carrera de historia con competencia laboral, gestionar archivos, pero al interior de la carrera no hay materias que te enseñen a gestionar archivos, y a lo sumo, lo máximo a lo que podés aspirar es aún, bueno, la investigación en museos, bibliotecas, y bueno, recomiendo mucho ese trabajo de Claudia. Entonces digo, hay una ausencia de instancias de formación, pero también es muy remada, es muy esforzada la búsqueda de instancias como esta donde se puedan poner en diálogo la cuestión de los archivos y la investigación. Un poco lo planteaba yo ayer en una especie de diálogo con Nicolás, cuando le decía, bueno, Nico habla de la importancia de llegar a instancias de interdisciplinariedad. Y yo digo, bueno, antes de la interdisciplinariedad, tiene que haber una mesa multidisciplinaria donde nos podamos sentar a dialogar, que un poco es lo que está pasando aquí, pero para que eso ocurra también tiene que estar como bien claro cuáles son las áreas de competencia, digamos, o las áreas de saberes de quienes investigan y de quienes gestionan los archivos. Yo desde hace muchísimos años tomé la frase, que a algunos de mis compas no les gusta nada, de un lado y el otro del mostrador, ¿no? Como tener claro, porque me parece que es una idea, es una imagen bastante fuerte, entender que cuando estamos yendo a investigar un archivo, nuestras necesidades, nuestras formas de pensar el archivo, la forma en que organizaríamos el archivo tiene un sentido, pero cuando incluso la misma persona lo está gestionando, el orden, las prioridades y las tareas que tiene que dar son otros. Tienen que ver con la escucha absoluta de ese archivo. Entonces, hay como cuestiones que tienen que ver con el respeto por el campo, y ese respeto por los dos campos o los dos tipos de tarea no tiene por qué ser irrestricto. O sea, con esto no quiero decir que, porque ayer me puse un poco picante diciendo esto de que somos, como archivistas, nos consideran el servicio doméstico de la investigación. No todos, pero digamos que es algo que se siente muchas veces cuando estás trabajando en un archivo. Con esto no quiero decir, entonces cuando el investigador, la investigadora va al archivo tiene que hacer todo o respetar a rajatabla lo que el archivista o la persona a cargo le está diciendo. No, digo, empezar a pensar más en términos de respeto de los conocimientos de cada quien, que cada quien tiene, y empezar a pensar en términos de decisiones informadas, así como en el hospital. Digamos, hay alguien que tiene un saber, pero que lo que yo quiero es lo que yo quiero, y entonces así como se exige una soberanía sobre los cuerpos, ¿no? Y el poder de poder tomar decisiones informadas, lo mismo con la investigación. O sea, no es para que al archivo que vamos tenemos que hacer lo que el archivista nos dice, sino solo eso, empezar a poder trabajar en términos más de agencia, entendiendo cuál es el campo y cuáles son los saberes de cada quien. Y bueno, nada, el gran sueño de mi vida es llegar a instancias interdisciplinares. O sea, esto, ¿no? Que era lo que les comentaba ayer en relación a la mesa del Interescuelas de Historia, empezar a generar
un campo de estudios específico donde haya gente que tenga la doble formación y que pueda pensar en ambos términos. Por otro lado, hay un marco en el que se realiza la investigación en archivos o se sostienen los archivos o se intentan recuperar y poner al acceso a los archivos, que es la ausencia o las discontinuidades o la debilidad en la generación de políticas públicas archivísticas, de las cuales nuestro país es uno de los más paupérrimos de todo Latinoamérica. O sea, el nivel de, ¿cómo podría decirse? El nivel de desidia, ¿no? O de abandono que tiene tanto el Estado Nacional como los estados provinciales sobre la cuestión del archivo es muy, muy grande. Y eso se traslada de alguna forma, entiendo yo, hacia también la sociedad civil. O sea, hay una ausencia muy grande de políticas públicas archivísticas desde el vamos, el marco normativo es muy escaso, pero a su vez es muy escasa la asignación de recursos, tanto económicos como de personal a las áreas de archivo, y de hecho, por lo menos lo que yo más conozco es la Administración Pública Nacional. Dentro de la Administración Pública Nacional, el área archivo ha desaparecido de las estructuras de los organigramas en la década de los 70. Y así como cuando desaparece un área del organigrama, quienes trabajan en el Estado lo sabrán, o sea, empieza a ser muy difícil para quienes trabajan en esa área sostener su trabajo, empiezan a ser demandados por otras áreas, y llega un punto, digamos, en que empieza a haber una desatención, de hecho, de ese mismo archivo. A su vez, a nivel social también está poco instalada la existencia de una disciplina dedicada a ese propio trabajo. O sea, por lo general te preguntan por la biblioteca en la que trabajas, o confunden, digamos, la archivística con otras profesiones, y el Estado, así como no tiene, por lo menos en Nación, no tiene un área dedicada a gestionar los archivos y recursos, tampoco reconoce el título. Entonces, ¿quién se va a poner a estudiar archivística si no le van a pagar por estudiar eso? En ese marco es que a veces yo me pongo un poco dura con algunos proyectos en donde veo inversión de recursos en proyectos que dicen que son de archivos y no son de archivos, porque los recursos son tan escasos, tan escasos, que a veces ver que se destinan un presupuesto muy, muy grande para la digitalización de documentos que de otra manera igual están accesibles, pero hay otras urgencias, es como fuerte. Por otro lado, bueno, dentro de la documentación generada por la sociedad civil también está caracterizada, por la pérdida o la inaccesibilidad. El caso de los archivos sindicales es como tremendo. Yo he trabajado también en Capital, en Cava, con un archivo sindical, y he intentado trabajar con el archivo de la CTA, y hay una cosa muy de la apropiación de las agrupaciones, esto que dijeron es típico. Cambia una gestión y se llevan las cosas porque las consideran propias. Y en un punto, también eso es cierto, digo, he trabajado con el archivo del Partido Comunista Argentino y el archivo del Partido Comunista Argentino no sabíamos si era el archivo de Codovila o el archivo del partido, porque hay algo en la militancia de imbricación de la vida personal con eso que se está haciendo que es muy difícil de diferenciar. Entonces, bueno, es bastante difícil. Por otro lado, también encontramos en esta relación las exigencias derivadas del acceso abierto. Entonces, ¿de qué hablamos? No, perdón, lo cambio. ¿Para qué sirven los archivos? ¿Sí? Te cambié el orden. De las cuestiones que se estuvieron comentando acá en el encuentro se habló de los archivos para la investigación, porque es lógico, porque es un encuentro de un instituto de investigación, no tenía razón que fuera de otra manera, pero también se mencionó, hablando cuando se habló del Archivo Provincial de la Memoria, de la importancia de ese fondo para la habeas data, para los conocimiento de la historia de las propias personas militantes y el ejercicio de derechos. Perdón. Ahora, ¿eso para qué sirven? Ahora, en el de qué hablamos cuando hablamos de archivos,
la cantidad de definiciones que hubo, o sea, la cantidad de veces que se dijo la palabra archivo refiriéndose a cosas totalmente distintas fue enorme. Lo tengo todo acá. Voy a ir como citando, ¿sí? El archivo es una relación específica entre los documentos, quienes trabajan allí los espacios. Hay disputas sobre el uso de los archivos. Es muy loco poder usar archivos estatales para hacer la historia de la clase trabajadora y mucho más municipal. Esto fue un trabajo de ayer. Es impresionante analizar el archivo y ver en las miradas de esas agencias nuestros objetos de estudio. El archivo es el lugar cerrado, la apropiación, es la señora que cierra el archivo y se lleva la llave y hay que entrarle después de que se va. En una situación de debate, por eso lo cito, Luciano dijo, el archivo no es el lugar del dato, hay que pensarlo no como lugar del dato, sino como el lugar del interrogante. Pensar el archivo como una relación social específica que expone disputas de sentido. Santiago hoy a la mañana habló de archivos personales y muchas veces, y después se volvió a hablar de archivos personales, pero se hablaba al mismo tiempo de la propia documentación generada por determinadas personas o las publicaciones, o sea, lo que esa persona decidió que eran sus memorias. Warning. Claro. Se habló de la necesidad de llevar el registro de todo. Eric hoy a la mañana habló concretamente del archivo como corpus, como el corpus de la investigación, como ese grupo de documentos que se utilizan, o sea, que se seleccionan y se utilizan para una investigación, y decía, bueno, esto es trabajar con archivos no constituidos. Se habló de bancos de datos o archivos en los que se está trabajando. Se habló ayer de la compilación de un corpus, como archivo de un corpus de un investigador, la documentación Tacuara, que está subida a la web. Se habló de voces, huellas, fragmentos que esconden relaciones de poder, el archivo como anfitrión, como reto, como huella, como metáfora rígida, a diferencia del archivo vivo, el índice como un archivo, la importancia de pensar cómo ordena la información Google. Lucila habló de los cuentos que forman parte del archivo y de que una transforma mientras se exhuma, mencionando las erratas, ¿sí? Investigaciones que decían una cosa y cómo cuando se va al archivo resulta que se comprueba que eso que se dijo no había sido. Hay datos que se modifican, interpretaciones que se modifican. Daniel habló del archivo como decepción de lo que iba a buscar, ¿no? Me encuentro con el archivo y resulta que me encuentro con otra cosa. Se habló muchísimo de los silencios del archivo, se habló de la evaluación documental, se habló de que a veces se llega tarde a los temas porque cuando se empieza a investigar sobre un tema no quedaron registros de ese tema. Se habló de las palabras claves para buscar en un archivo, de las posibilidades de error que puede tirar un OCR. Y yo quiero traer acá, y voy a volver sobre eso, sobre el concepto de verdad. Se habló de las políticas públicas, aunque no directamente, del changuito que se usa en el archivo histórico. Y en ese sentido voy a empezar, o voy a ir a las definiciones que desde la archivística damos de archivo, insistiendo en algo que dije ayer, como para empezar a ordenarnos, que es la posibilidad de poder distinguir los contextos de producción cuando estamos hablando de archivos. En ese sentido, distinguir que cuando estamos buscando documentos en Internet, estamos buscando documentos. Y en todo caso, si hacemos una selección y nos lo guardamos, estamos constituyendo un corpus de investigación. ¿Qué otra cosa son cuando esos corpus los gestionan los equipos de investigación? ¿Y qué otra cosa son los documentos de archivo que están en instituciones constituidos como fondos documentales? Con esto no quiero decir que unos valgan más que otros o que unos sean más importantes que otros, pero digo, si no empezamos a tener clara esa diferencia, por momentos mordemos banquina o podemos morder banquina y podemos perder mucha información que esos documentos pueden darnos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivos? Y acá voy a la definición, acá me pongo en ortodoxa, pero esta es la definición que yo traigo, después cada uno hará lo que quiere, o sea, no es porque la quiera imponer, sino porque tomo la definición del Consejo Internacional de Archivo. El Consejo Internacional de Archivos plantea que hay 3 acepciones para la palabra archivos.
El archivo como institución, en el sentido de la institución que preserva los fondos de archivo, que una gran maestra de la archivística contemporánea sugería que para no confundirnos lo habláramos con mayúscula, dijéramos el archivo con mayúscula, la institución que preserva documentos de archivo. El archivo como fondo documental, o sea, toda la documentación, o casi toda, después hablaremos de eso, generada por una institución o una persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. O sea, el archivo como fondo documental es el sedimento que queda del accionar de las instituciones. Y por ser sedimento, tiene un montón de información que no es intencional, que no está quedando para que un historiador, una historiadora o alguien dentro de 20 años diga, ah, fulanito de tal era así o decía tal cosa. Es muy importante plantear esta distinción. Es un sedimento. Y la tercera acepción es la palabra depósito. Y acá, para mí, en la palabra depósito, como el lugar donde se guardan los documentos de archivo, esa es la que, por lo general, cuando doy clases, insisto en que no la usen nunca. Porque es la palabra depósito la que permite que se nos cuele por la ventana cualquier definición. Ah, porque si el archivo es un depósito, cualquier cosa que metamos en el archivo va a ser un documento de archivo. Y eso incluye la lavandina, los muebles en desuso, la ropa, no sé, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, depósito, usamos depósito. Los subsuelos inundados, los lugares donde que suelen ser asignados al archivo. Entonces, ¿cuáles son las particularidades del documento de archivo? Entonces decimos, bueno, hay información que circula permanentemente, ¿no? Y esto lo pienso en el ahora o lo pienso en el pasado. Hay información, hay hechos, hay actos que circulan permanentemente, ¿sí? Cuando eso queda plasmado en algún registro durable, decimos que tenemos un documento. ¿Sí? Un documento es un registro de la actividad humana fijado en un soporte durable. Ahora, los documentos de archivo tienen una serie de particulares específicas que los diferencian del resto de los documentos. Por eso es importante tener esta cuestión en cuenta. Porque la particularidad del archivo como fondo documental es que el documento de archivo no solo contiene información literal que puede ser leída al leer el documento, ¿sí? Sino que tiene una información de contexto. Esa información de contexto tiene que ver con cuándo fue producido y para qué fue producido y cómo llegó hasta nosotros. O sea, no es solo que se produjo en determinado momento para cumplir con una necesidad de una institución o una persona, sino que además el por qué llegó hasta acá también nos da información y ahora voy a ir a casos concretos y voy a ir a casos concretos de documentos sindicales en la época de la dictadura. Entonces, particularidades del documento de archivo, que tiene una información, el documento, pero que además tiene información, su contexto de producción, que los documentos de archivo en general de las instituciones públicas, quizás no tanto, o puede que no, o puede que sí, de los fondos personales, tienen una triple función social. No solo sirven para la historia o para la posibilidad de realizar investigaciones, sino que básicamente sirven a la memoria institucional. Una institución que no tiene archivo es una institución amnésica, que no puede repensar nada, desde un sindicato, qué medidas tomó hace 3 años que no funcionaron, qué decía la carta tal o la nota tal y qué les contestaron. Nada, el Ministerio de Educación puede evaluar políticas educativas, el Ministerio de Obras Públicas puede evaluar qué pasó con el puente que se empezó a romper, digamos, o sea, hay un montón de acciones que tienen que ver con revisar, aprender o recuperar proyectos que requieren del archivo. Entonces, historia, memoria, pero fundamentalmente documentos que sirvan como garantía en el ejercicio de derechos. Muchas veces en los archivos públicos se conservan documentos que pueden ser aportados a la justicia en el caso de violaciones de derechos. Y siempre insisto con algo que es que vivimos en una sociedad que supuestamente proclama la igualdad formal, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, pero en la realidad concreta, todos y todas no somos iguales ante la ley.
¿no? Estamos atravesados por una y atravesadas por una multiplicidad de opresiones, entonces, que las principales son las de clase, entonces los sectores privilegiados nunca requieren acceder al archivo para hacer valer sus derechos, básicamente porque no tienen que hacer valer sus derechos, los van valiendo por la vida sin inconvenientes. Son las poblaciones, las comunidades, digamos, que han visto sus derechos históricamente vulnerados, quienes necesitan hacerlos valer de alguna manera. Y en ese sentido, el trabajo del archivo se torna un trabajo político extremadamente necesario. Entonces, archivo como fondo documental, la importancia de entender el contexto de producción de los documentos, la importancia de entender la triple función social de los archivos, porque de esa manera valoramos el archivo, valoramos su trabajo y lo ponemos en agenda de otra manera. Y la importancia de repensar la necesidad de no instrumentalizar el archivo, porque muchas veces ha sucedido que frente a cuestiones vinculadas a la historiografía, a las políticas de justicia transicional o al acceso a la información o la transparencia, para cumplir con una de las funciones del archivo, se ha ido al archivo y se lo ha intervenido para reordenarlo de otra manera. El caso más clásico y paradigmático es la constitución de los archivos generales de las naciones a fines del siglo XIX. ¿Sí? Fines del siglo XIX se constituyen los archivos, o sea, en el marco de la constitución de los estados-nación, los archivos nacionales se constituyen como el reservorio de las fuentes de esa nacionalidad a medida que, o sea, en paralelo se va constituyendo la historiografía como una disciplina científica dedicada en parte a escribir la historia de esa nación que se estaba creando en ese momento, pero a la que había que buscarle un origen mitológico o un origen muy antiguo. Entonces, los archivos nacionales se crean en ese momento, reúnen en muchos países en Europa, pero también en Latinoamérica, reúnen una cantidad de documentos para poder servir de fuentes a esta historiografía, y la mejor idea que se les ocurre para que sea más fácil, para que estos historiadores puedan escribir esa historia, es ordenar los papeles en función del contenido. Entonces, así es como en el Archivo General de la Nación de Argentina tenemos, o sea, todavía se habla de sala 9, sala 10, ¿no? La del periodo colonial, la del periodo nacional, la documentación contable separada de la documentación política, o sea, una cosa, instrumentos de descripción que son índices geográficos, como si la gente solo fuera a buscar un tema o una provincia. O sea, ese es un caso típico de una instrumentalización de los documentos, un desorden apegándose al contenido del documento y a lo que se consideraba que la persona que iba a venir a buscar necesitaba. Como si, algo muy positivista, pero que hoy podemos pensar como, ¿cómo se nos puede ocurrir qué van a querer investigar las personas dentro de 20, 30 o 50 años? Entonces, los problemas de la instrumentalización y la necesidad para que el archivo se pueda preservar como fondo documental y pueda preservarse tanto su información literal como la de contexto, la necesidad de políticas públicas que sostengan esas instituciones. Entonces decíamos, ¿cuánto me queda? Nada. Sí, pero 10, 15. Sí, pero voy por la placa 8 y tengo 20. Entonces, decía documento, les decía antes, documento, todo registro de la actividad humana fijado en un soporte durable. En ese sentido, un cuadro, una publicación periódica, un castillo o una escultura son un documento, son un registro de la actividad humana que quedó fijado en un soporte durable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué registros tenemos de esto que está pasando ahora? ¿Qué registro durable, fijado en soporte durable? El video. O sea, esto que es información, todas las discusiones que estuvimos teniendo se sucedieron en determinado momento, pero el registro de que eso sucedió lo tenemos en un video, lo tenemos en los apuntes de cada quien, lo tenemos en el programa. Voy a volver sobre esto. Diferenciar fuente y documento. Insisto, esto para las historiadoras, los historiadores aquí presentes van a decir, María, no atrasamos 150 años. Es obvio, sabemos que la fuente es el documento explotado por la investigadora o el investigador.
Sin embargo, muchas veces se escucha hablar de los archivos de fuentes. O sea, ¿se entiende la desconexión que hay con, o sea, la desconexión? Lo que se esconde detrás de la idea de pensar un archivo de fuentes. Pensar un archivo de fuentes implica pensar que el documento en sí mismo contiene una información que es una verdad que vamos a tomar. O sea, ¿sí? Yo digo, ahí es donde se nos cuela, cuando no podemos distinguir la fuente del documento, es donde el positivismo que echamos por la puerta se nos cuela por la ventana. Tener claro que lo que hay en el mundo al acceso de nuestras posibilidades como investigadores e investigadoras es ir a buscar documentos de distinto tipo, bibliográficos, de documentos de archivo, de lo que sea, pero que se transforman en fuente cuando los estamos explotando, cuando los estamos preguntando cosas, no portan una verdad que vamos a transmitir. En ese sentido, es muy importante entender el contexto de producción de esos documentos. Ahí tienen una serie de documentos que no se llegan a leer quizás muy claramente, pero les digo, uno es un documento que parece de principios del siglo XIX, ahora lo vamos a ver. Otro es un cartel, ¿sí? Escrito a mano y fotocopiado, vaya uno, no fotocopiado, como se dice, mimeografiado, ¿sí? Mimeografiado, que dice Jornada Nacional de Resistencia y Lucha. No se sabe bien, o sea, hay una información, tiene una fecha, podemos deducir cosas de eso. Después hay una fotografía que está bajada de internet que dice arresto de un activista laboral en Buenos Aires. No tiene año, no tiene nada. Arresto de un sindicalista, ¿sí? En Buenos Aires. Después hay otro volante que también tiene pinta de haber sido hecho a mano y mimeografiado. Y después hay una nota de Gendarmería Nacional. Muy bien. Esos podemos, o sea, cada uno de esos documentos tienen una información que se puede leer así, o sea, si se los pudiera ampliar, podrían sacar una cantidad de información de esos documentos y podrían suponer o hacer un cruce de fuentes para llegar a conclusiones respecto a esos documentos. Vamos a volver sobre esos documentos. Pero antes les quiero presentar los principios rectores de la archivística y por qué hablamos tanto del contexto de producción y cómo preservamos en los archivos los contextos de producción. Los principios rectores de la archivística son el de procedencia, el de orden original y el de integridad. ¿Por qué? Porque para la archivística, el archivo, o sea, el objeto de estudio no es el documento suelto, sino el archivo en tanto fondo documental. A la archivística, en teoría y en principio de las buenas prácticas archivísticas, no le tendrían que importar los documentos en forma aislada por lo que dicen, sino dedicarse a trabajar sobre el fondo documental, o sea, la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Muchas veces no es toda, o sea, nunca nos encontramos quizás con toda, pero gran parte, y es ahí donde hacemos pie. En ese sentido, la documentación generada por una institución o persona no debe mezclarse con la documentación generada por otra institución o persona, que es lo que se hizo en los archivos nacionales a fines del siglo XIX. Mezclaron todo y lo ordenaron por tema, ¿sí? Y además se debe respetar al máximo el orden que le dio el productor. O sea, la forma en que esa persona o esa institución la produjo, porque en no mezclar, en mantener ese orden y integridad, no agregar ni quitar cosas, porque a mí me parece, está la posibilidad de mantener el fondo documental, yo digo, como un sitio arqueológico. ¿Sí? Como un sitio arqueológico en donde podemos encontrarnos una tacita azul bellamente ornamentada que nos da un montón de información, pero si esa tacita azul está en una zona de basurero o está al lado de un cuerpo momificado, esa tacita azul tiene una información muy distinta. En una la tiraron y en otra la ofrecieron, ¿sí? Como ofrenda. Entonces el documento de archivo es un poco así. Más allá de lo que dice literalmente, importa mucho que saber dónde fue hallado y para qué fue producido. ¿Quién produjo qué? ¿Para qué? ¿Y cómo llegó hasta nosotros? Son las tres preguntas que los archivistas nos hacemos a la hora de encarar cuando nos encontramos por primera vez con un fondo documental. En ese sentido, las características del documento de archivo, que son diferentes a otros tipos de documento, como una publicación periódica, como un libro, como, no sé,
incluso como un cuadro, como otro registro humano, es que son orgánicos. O sea, fueron producidos por una institución o una persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Y siempre tenemos que identificar quién lo produjo. ¿Quién produjo? Es exclusivo, la información del documento de archivo suele estar, salvo con el caso de las digitalizaciones, solo ahí, no está en otro lado. Son documentos originales de los que no hay otra... La información no se brinda de la misma forma en otro lado. Son seriados, y este es un concepto fundamental de la disciplina archivística. Hay un gran archivista que está trabajando actualmente con datos y gestión de datos, o sea, es la vanguardia de la vanguardia, que dice la serie de documentales en concepto axial de la archivística, es lo que ordena todo, porque ¿qué es la serie documental? Es poder agrupar la documentación que produce la institución en función del para qué. O sea, para cumplir cada tarea, las instituciones, las chicas ayer lo decían sobre el archivo municipal, decían, se pueden identificar las series a partir del índice, ¿no? Bueno, el municipio genera los documentos de determinada manera para comprar sillas y genera documentos de otra manera para hacer, no sé, un decreto municipal o para pagarle a los empleados. Identificar esos procesos es clave para la tarea archivística. La documentación está interrelacionada, los documentos son auténticos, son fiables, son íntegros, son accesibles. O sea, los documentos tienen un contexto de producción, cada documento que vemos, porque tiene una información determinada, tiene un contexto que tiene que ver con para qué fue producido, y a su vez tiene un metacontexto de producción que tiene que ver con cómo llegó hasta nosotros, y ahora voy a ir a los documentos para bajar esto a la realidad. Les decía, la serie documental es su concepto axial y debería ser como la tarea, es la tarea principal a realizar en un archivo, identificar el productor, identificar sus series documentales como primera medida. Los documentos de archivo deben poder brindar información sobre la institución productora y articular las descripciones. En los documentos de archivo, a diferencia de una publicación, tenemos que proteger la intimidad de las personas y además tenemos que tener en cuenta la propiedad intelectual y el derecho moral. Entonces decíamos, documentos en contextos. Un caso, ¿se acuerdan que esta foto había sido bajada de internet diciendo arresto de un sindicalista en Buenos Aires, ¿no? Cuando buscamos los orígenes de la foto, en el AGN encontramos que esta foto está en un sobre dentro de policía que dice variedades conduciendo detenidos a la comisaría. El origen de la foto es probablemente Caras y Caretas, la foto es de 1906. Lo de que es un sindicalista se le ocurrió al investigador que vino, la copió y después la publicó, digamos. El panfleto que habíamos visto, panfleto titulado 17 de diciembre, Jornada Nacional de Resistencia y Lucha, que fuera distribuido en algunas casas de la ciudad de La Plata. 17 de diciembre de 1976. ¿Sí? El golpe de Estado había sido el 24 de marzo. Estaba totalmente prohibida la actividad sindical. ¿Sí? Ya se sabía, ya estaban los grupos de tareas operando y desapareciendo personas, y sin embargo hay todo un movimiento sindical que sigue, que está en la resistencia y que está haciendo cosas. ¿Por qué traigo este panfleto? Porque este panfleto, lamentablemente, si no hubiera sido porque la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo secuestró y lo metió en un legajo para hacer un seguimiento de esto, esta es una huella del pasado que no nos hubiera llegado de ninguna manera. En este caso, incluso, este es otro documento del mismo legajo que hizo la DIPBA en diciembre, observando esa jornada de movilización y agitación. En directamente se llama al boicot a la patronal, o sea, dañando la maquinaria, y se habla de la desaparición de personas, digamos, directamente en el panfleto, digo, para pensar en qué era lo que se sabía, qué era lo que no se sabía, cómo circulaba la información, cómo no circulaba. Pero mismo caso, o sea, ese panfleto no hubiera llegado de otra manera. Acá algo
poco más antiguo, 1816, Manuel Belgrano enviándole una nota al gobierno de Buenos Aires pidiendo que le reconozcan a Juan Azurduy de Padilla su valentía en los combates. Otro documento del que importa muchísimo el contexto. Gendarmería Nacional informa sobre la concentración de 1.500 indígenas en los alrededores de las Lomitas, reclamando la entrega de tierras y sobre el ataque de una patrulla de gendarmería con el saldo de 15 aborígenes muertos cuyos cuerpos están desaparecidos. Yo no sé si conocen el caso de Rincón Bomba en Formosa. Fue una masacre llevada adelante por Gendarmería contra una población pilagá, contra una comunidad pilagá en el año 1947. Históricamente, la comunidad pilagá venía hablando de eso que fue una intervención de Gendarmería en una ceremonia ritual que tenían, en la que hubo varios aborígenes muertos, pero después los estuvieron cazando por el monte durante un mes, cazando como si fueran animales, ¿sí? Incluso con aviones, incluso con yendo por tierra. La comunidad hablaba de ese hecho y las autoridades decían que eran mitos que eran mentiras de los indios, que eran historias de los indios, que eso nunca había pasado. Se habían intentado denunciar a la justicia, nunca había pasado nada. En determinado momento, la Federación Pilagá empieza a hacer un movimiento de recuperación de su memoria más grande. Incluso, bueno, empiezan a buscar documentos de archivo, a hacer preguntas, a hacer entrevistas. En el medio, una documentalista se emociona con el caso y dice: voy a hacer un documental sobre la memoria de los Pilagá y las Pilagá sobre este suceso. No pensando que iba a encontrar un documento, o sea, independientemente de si eso había sido verdad o mentira, vuelvo a la idea de la verdad-mentira, independientemente, ella quería hacer sobre la memoria, la construcción de la memoria. Entonces vino al Archivo General de la Nación para ver si encontraba algún documento, porque allá en Formosa no había, en el Archivo Histórico de Chaco supuestamente no había nada tampoco, a ver si encontraba algún documento que le sirviera. Y buscando dentro del fondo del Ministerio del Interior, expedientes secretos, confidenciales y reservados, terminamos porque yo me senté con ella, terminamos hallando este informe de Gendarmería Nacional en el que la información sobre el hecho es súper mínima, pero es un documento oficial que está hablando de 15 aborígenes muertos cuyos cuerpos están desaparecidos, y la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad que es imprescriptible. Entonces, ese documento permitió que un juicio que la comunidad pilagá estaba iniciando como un juicio por la verdad se transformara en un juicio penal, y se convocara al equipo de antropología forense, se realizara una investigación enorme y terminara habiendo una sentencia que reconocía los hechos, pedía disculpas, bueno, un par de cuestiones más. Les recomiendo el documental Octubre Pilagá, que es anterior al juicio y a la sentencia, pero si les interesa el caso, hay mucha información allí. Entonces, ¿por qué traía estos casos de estos documentos? Porque estos documentos los podemos mirar en sí mismos, en función de la información literal que tienen, de lo que hay adentro, pero si los pensamos en relación a su contexto de producción, a quién los produjo, para qué, y cómo llegaron hasta nosotros, nos dan muchísima más información. En ese sentido, el concepto respecto a qué es un archivo, ¿sí?, cuál es su función social y cuál es su usuario particular, depende de si lo miramos, digamos, desde un pensamiento más decimonónico o instrumental, o lo miramos desde una perspectiva archivística integral, nos van a llevar a pensarlo de dos formas distintas. Ya sea a la hora de gestionar el archivo o a la hora de investigar en el archivo. Para ambos casos, eso. El PowerPoint, si quieren, se los dejo. Sí. No, también pueden fotografiarlo, pero desde ya que los dejo. Entonces, y las tareas a realizar en el archivo
también van a ser distintas de acuerdo a cómo pensemos. O sea, la tarea de identificación, ¿sí? Si estamos desde la idea de la información literal, solo del documento, desde una idea más decimonónica o instrumental, vamos a ordenar el archivo por contenido informativo de los documentos, por temas. Lo vamos a conservar pensando solo en el documento individual. Esto es otro de los grandes problemas que tenemos con la gente de la conservación. Los restauradores, las restauradoras que están como muy educadas, donde estudian en el documento individual, en pensar el documento individual, y entonces la importancia de, por ejemplo, si hay un documento que tiene un ganchito, o hay un recorte periodístico al lado de una foto, enseguida te dicen, no, el deterioro de un material va a destruir el otro, entonces te los empiezan a separar. Y de golpe con esa separación perdés todo. Entonces, si estás mirando solo acá, vas a hacer una cosa, si estás mirando acá y su contexto, vas a hacer otra. La clasificación, lo mismo, vas a clasificar por temas de investigación o vas a clasificar en función de la identificación del productor. Siempre digo en las clases que hay que como pensar la archivística y la tarea archivística como en esta diferencia, como la diferencia entre un colonizador y una etnógrafa, ¿no? El colonizador llega a una tierra, la descubre, la bautiza, le pone un nombre, le establece un orden. La etnógrafa llega a una comunidad y escucha, ve qué onda, toma nota, intenta expresar eso que está viendo en un registro. Bueno, esa sería la diferencia. Si frente a un archivo lo voy a reordenar por temas de acuerdo a lo que a mí me parece, o me voy a sentar a escuchar y a entender cuál fue la lógica de producción, cuál fue la lógica de ese sitio arqueológico. Tema de evaluación, temón, salió un montón. Acá salió un montón el tema de qué se guarda, ¿sí? ¿Por qué se guarda? ¿Cómo hacemos para guardar? Desde el vamos, insistir en que desde la archivística la cuestión de la evaluación documental surge a mediados del siglo XX, cuando empieza a haber una explosión de documentos, que ya no se puede conservar todo, digo, nadie conserva todo, ¿no es cierto? Los boletos de colectivo de cuando eran chiquitos, ¿todavía los tienen? ¿Fueron juntando todo? No, siempre hay una selección. Ahora, ¿qué es lo importante de la selección desde la perspectiva archivística? Primero, que no se haga por documento individual, mirando el contenido informativo, porque no trabajamos así, sino que trabajamos mirándolo todo. Entonces, no me importa si el legajo de personal es de Borges, de Cortázar o de Juan Pérez. Los legajos de personal o se guardan en forma permanente o no se guardan en forma permanente. No importa quién los firmó. Insisto, desde una perspectiva archivística. Después, si querés fundar el Museo Borges, es tu historia, pero desde una perspectiva archivística. Se valora por series documentales, por eso les decía que es el concepto axial de la disciplina, y se decide qué se guarde por cuánto plazo en función de las series documentales. Y esa evaluación la tiene que hacer, a partir de toda una serie de procedimientos, un grupo de evaluación documental, un consejo, una comisión. No puede estar integrada por una sola mirada. Las decisiones tienen que estar registradas, ¿sí? Y ese registro tiene que ser de guarda permanente. ¿Por qué? Porque, como dije antes, no podemos saber qué es lo que van a querer estudiar los historiadores y las historiadoras dentro de 100 años. Pero sí podemos dejarle un registro de por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué se guardó esta información y no otra. Lo mismo nos pasa con el ordenamiento. El ordenamiento de los documentos debe respetar el orden original y no ser por temas. Las descripciones, ¿sí? No centrarse en el contenido y no centrarse en lo individual, sino empezar por descripciones multinivel. Primero, o sea, cualquier archivo que se precie, lo primero que tiene que tener es una descripción general del fondo que incluya su cuadro de clasificación, que incluya la identificación de sus series, y a partir de eso, una vez que está eso, poder trabajar multinivel hacia abajo, porque es la forma de garantizar el máximo acceso. El orden de las tareas también depende cómo pensemos el archivo, va a ser de una manera u otra, y el acceso y la prioridad en el acceso también depende si lo pensamos como priorizando investigadores o priorizando la justicia o priorizando va a estar de una manera,
y si no, va a estar de otra. Entonces, que no me queda nada, ¿no? Perfecto, ya, porque acá tengo apuntes para ir cerrando, y lo de los datos abiertos va a quedar para otra oportunidad. No tengo. La importancia de entender que los documentos de archivo, ¿sí?, tienen unos contextos de producción que son las condiciones de posibilidad que tenemos para las memorias subalternizadas, o para los temas, ¿no? O sea, quiero volver a mi sombrero de historiadora. Nunca vamos a saber, ¿no? Esto es como obvio y autoevidente, pero se nos cuela por otros lados, nunca vamos a saber todo lo que pasó, ¿no? La historia de la totalidad es imposible. Es como el mapa a escala natural de Borges, o Funes el Memorioso. Digo, Borges está obsesionado con todo esto. No, la historia de la totalidad es imposible, pero incluso la historia de la totalidad es imposible por más que se pudiera, porque no hay registros. O sea, del pasado, el pasado ya no existe. Lo que tenemos del pasado son huellas, son vestigios, son registros. Nada más. Esos registros o esos vestigios necesitamos poder contextualizarlos para que puedan ser más potenciados, e incluso que puedan estar accesibles las huellas o los registros de aquellas memorias que quisieron ser olvidadas o aplastadas. En ese sentido es muy importante no tener la mirada acotada, incluso en investigación, a la información literal. Si incorporamos los contextos de producción en la gestión de los archivos, hay mayores posibilidades de recuperar voces, marcas o huellas. Alguien hablaba, y lo traje antes, de qué loco poder estar estudiando, dijo una de las chicas ayer, poder estar estudiando al movimiento obrero desde los registros municipales. Sí, claro, muy probablemente o muchas veces pasa que los archivos de los sindicatos no existen, porque además los sindicatos han sido perseguidos, o sea, por diversas razones, no solo las internas. No hay. Sin embargo, los archivos de los organismos que venían a reprimir o que venían a controlar han dejado un registro maravilloso de ese accionar. ¿Ese registro es la verdad? No. Es la mirada de esas instituciones sobre ese accionar. Entonces, para poder investigar sobre eso, necesitamos que los documentos se mantengan ordenados y se les dé el contexto de producción para que quien investiga pueda hacer toda esa lectura. No reproducir las marcas del poder y poder leerlo en contextos. A su vez, también los archivos sociales, los archivos que la sociedad civil genera, tienen construcciones diversas y se arman en función del deseo de los productores. Como archivistas podemos dar un aporte posible en relación al tratamiento técnico, a los contextos de producción, a las formas de preservación, pero cuando yo insisto fuertemente en que las cosas en los archivos deben hacerse de determinada manera, estoy insistiendo fundamentalmente en relación a los archivos públicos y a la obligación que el Estado tiene, ¿sí?, de preservar su memoria. El archivo de investigación entonces puede estar compuesto por publicaciones o puede estar compuesto por producción propia. Ya ayer estuvimos hablando de esto, ¿no?, de los equipos de investigación que tienen entrevistas, que tienen cuadernos de campo, que generan un fondo documental con los documentos que la gente les va donando, que realizan reprografías, copias de publicaciones o documentos de archivo de distintos lados. Es muy importante e interesante que eso pueda ser compartido, como es el caso de esta colección Tacuara de una investigación, o como es el caso, que se los dejo ahí, no vamos a tener tiempo de verlo, ayer les comentaba, del grupo de investigación Crimen y Sociedad, que ha subido a la web todos los documentos que hemos digitalizado. Entonces, hay un cambio de paradigma en relación al acceso a la información y a combatir esto de que yo decía, de estar jactada del archivo en poder del autor, tanto en relación a la ley de acceso a la información pública, que obliga a las instituciones públicas a dar acceso a la información, como la ley de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, que es la ley que regula, en teoría, la producción científica tecnológica, y en la que en algún momento vamos a tener que estar trabajando. En ese sentido, hay dos desafíos, uno para cada una de esas
normativas. En el caso del acceso a la información, la necesidad de que existan políticas públicas archivísticas, y en relación al acceso abierto a la producción científico-tecnológica, ¿cómo hacemos para dar acceso público a los datos primarios de investigación? ¿Cómo hacemos para volver accesibles los archivos de los equipos de investigación? Y para ir terminando, esta idea de Brigitte Vasallo, de que somos una amalgama de privilegios y opresiones, y en ese sentido hay que recordar esos privilegios y opresiones, porque muchas veces, en pos de reconocer nuestras propias opresiones, instrumentalizamos un archivo y nos llevamos puestos las opresiones de otros. Y doy un ejemplo que ayer ya se mencionó. En el caso del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que es un archivo paradigmático, porque fue el primero encontrado, no fue el primero encontrado, pero fue el primero puesto a la consulta pública y que recibió muchísimos recursos para que eso sucediera. Al principio solo se trabajaba en relación a la información que podía haber ahí sobre desapariciones y sobre personas perseguidas. Como no se hizo, se estuvo por hacer un montón de veces una instrumentalización, un reordenamiento, se empezó, pero después se frenó y se pudo mantener el sitio arqueológico en su totalidad. Eso permitió que tiempo después empezara a ver que la DIVA también perseguía homosexuales, que también perseguía disidencias sexogenéricas, que también perseguía determinados movimientos de la iglesia evangelista. O sea, un montón de cosas. Entonces, si preservamos esos sitios arqueológicos, sobre todo de las instituciones dedicadas a la vigilancia y el castigo, si los preservamos y no los instrumentalizamos en pos de algún objetivo, tenemos un montón de información que podemos legarle a las generaciones futuras, incluso con opresiones que hoy ni siquiera vemos que son opresiones. Entonces, termino, juro. Lo que quería mostrar es cómo a través del tratamiento archivístico de los archivos entendidos como fondos documentales, no estoy hablando de corpus, no estoy hablando de selecciones, no estoy hablando de bibliotecas, los archivos como fondos documentales, si se los trata archivísticamente, pasamos de, sobre todo los archivos de las instituciones de control, los archivos del poder al poder de los archivos. O sea, le damos a esos archivos, al darles tratamiento, volverlos accesibles y ponerlos a la consulta pública, la posibilidad de transformar y reparar el daño que las instituciones que los produjeron habían causado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivos? Y termino. Esta sí es la última placa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de archivo? Desde la archivística hablamos de archivo como un fondo documental, ¿sí? Entendiendo que la tarea principal y fundamental a realizar es identificarlo. ¿Quién produjo qué? ¿Para qué lo produjo? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuáles son sus fechas extremas? Y entendiendo que la serie documental, o sea, la organización de este fondo está armado en series documentales, y esa serie documental es la tarea principal. Identificar eso es lo principal que tenemos que hacer. Respetar la integridad de los fondos, mantener los documentos en contextos, nos da muchísima más información que la que tendríamos de solo leer la literal, y que es necesario distinguir también los niveles de intervención y de reclamo hacia el Estado y los poderes políticos respecto a lo que son los archivos públicos, de lo que son los fondos personales, los archivos personales. Ahí recomiendo fuertemente leer los trabajos de las chicas que trabajan en el área de archivos de la Biblioteca Nacional, que tienen un desarrollo muy grande de reflexión sobre eso. De los archivos de corpus de investigación, o sea, esto que hablamos, los corpus de investigación se pueden transformar en un archivo, como Tacuara, ¿no? De los archivos, de los corpus de investigación, y la importancia que en todo esto tiene la contextualización de los documentos, entender que los documentos no tienen la verdad, sino que tienen un tipo de registro de algo que sucedió, y por eso es importante el contexto, porque eso nos permite repreguntar. No tienen la verdad y nunca van a tener la totalidad. O sea, llorar por lo perdido no tiene, para mí, mayor sentido. Que los silencios del archivo, o sea, que es muy importante distinguir los silencios del archivo de los silencios de la historia, que son otra cosa, y
lo dejo para discutirlo y conversarlo en otro momento, y que es muy importante reflexionar sobre eso y reflexionar sobre los criterios de evaluación documental en fondos personales. Todo esto lo anoté de lo que estuvo surgiendo. En ese sentido, los archivistas tenemos una responsabilidad social muy grande, que es cumplir con el código de ética. Nosotros tenemos un código de ética de 10 puntos donde dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eso se da en un marco de muchísima complejidad y muchísima hostilidad en relación a la ausencia de difusión de la disciplina archivística y de la ausencia de políticas públicas archivísticas, la falta de aplicación de la perspectiva archivística en los archivos, pero entender que exigir eso es un derecho, por lo pronto, desde que existe la ley de acceso a la información, es un derecho de toda la ciudadanía. Yo sé que hoy por hoy hablar de exigir derechos es casi una tomada de pelo, pero bueno, sumémoslo a que debería ser. Que la archivística podemos pensarla como un sistema de interpretación del archivo, no solo como una herramienta, y que el acceso a los archivos públicos es el ejercicio de un derecho fundamental, es requisito del Estado democrático y puede llegar a ser elemento de transformación social. Por eso, algunas nos dedicamos a esto. Muchas gracias. Casi, 5 minutos. Por favor. Gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien también en Zoom quiere hacer algún comentario, alguna intervención. No, es que ya no dan más. Voy a buscar el cable así anoto las preguntas. Hola, otra vez yo. Yo para que no se aburran y alguien vaya pensando otras preguntas. Hay que hacer un curso para preguntar cosas en los eventos. Que apaguen un rato el aire. ¿Lo apagaste? Ah, ya va a cortar, ya va a cortar. Bueno, ¿arranco? Mientras Mariana enchufa. No, un poco no es digamos, no es un momento para ponerse a discutir cuestiones archivísticas que sí discutimos al interior de la disciplina, pero sí me parece interesante contar que la situación nacional muchas veces no tiene tanto que ver con las situaciones provinciales. Y Santa Fe se ha caracterizado por ser una provincia con mucha legislación archivística, un sistema provincial de archivos, jornadas de archiveros por años y años y años, y una carrera, que buena o mala es una carrera, y que, digamos, a lo largo del tiempo ha tenido un desarrollo de políticas públicas, de rescate de documentos y de gestión en la medida de cada contexto histórico, y esto también es importante, es algo que hablamos con Luciano, con Laura Schenker y con Nati Vega también, en esto de cuando se crea el Archivo de la Memoria. ¿Por qué? Porque el Archivo de la Memoria de la provincia de Santa Fe, cuando se crea dentro del sistema provincial de archivos. Y esto lo hace ser parte de una política pública y hace que, por más que las políticas públicas no sean lo que nosotros queremos que sean, creo que esto tiene que ver también con las políticas educativas, con las políticas de salud, nunca son lo que queremos que sean. Y nunca las cosas se llaman como se deberían llamar según los manuales, sino que a veces cada comunidad y cada conjunto de personas va decidiendo para dónde van los nombres de las instituciones. Lo digo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, los centros de salud. O sea, nadie decide
los médicos no deciden si algo se va a llamar un hospital, lo deciden los gestores públicos. Deciden si va a ser un centro comunitario o si va a ser a lo mejor un centro familiar. Van cambiando con el tiempo. Y me parece que muchas veces desde la archivística también se piensa que no hay políticas públicas, pero en realidad cuando uno analiza, las políticas públicas están. Puede que haya silencios, puede que haya mayores o menores intervenciones en esa gestión administrativa y política y partidaria y todo, pero me parece que no se puede hablar en Santa Fe de una falta de políticas públicas, sí, de que no son las políticas públicas que quisiéramos, eso totalmente de acuerdo, y lo digo especialmente porque en el caso del Archivo de la Memoria, en un contexto en el que Nación se están dando de baja la mayoría de los espacios, Santa Fe no solo la institución sigue funcionando, sino que se tomó personal, se valorizó, digamos, la cuestión de salarios, se cuenta con edificio propio, o sea, hay un montón de cuestiones y se profesionaliza. O sea, el personal que se toma no es cualquiera, no es que vienen personas sin formación a trabajar en el espacio. Por eso me cuesta a veces pensarlo desde el punto de vista de generalizar. Porque además, cuando uno empieza a ver el movimiento universitario que tiene que ver con las investigaciones, en realidad yo noto mucho interés en los archivos, noto mucha predisposición, o sea, es como otra vista de eso mismo que está pasando. Y, por ejemplo, nosotros lo vemos con el tema de la alfabetización institucional que hacemos e informacional que hacemos con los usuarios. Es decir, puede que parezca que los usuarios vienen sin saber nada, pero en realidad cuando uno empieza a conectar lo que saben con lo que uno les quiere transmitir, se logra mucha más efectividad. Y lo digo porque en el caso de historia de esta facultad, sí hay formación en gestión de archivos y en el tratamiento de archivos, en algunas materias puntuales, con visitas, con trabajos específicos, y lo valoro muchísimo porque además de ahí salen nuestros usuarios. Entonces, los usuarios que nos llegan, que no fueron formados en esas cuestiones, nosotros colaboramos un poco por ese lado. Pero tenemos usuarios de un montón de disciplinas, de literatura, de sociales, bueno, de antropología, de un montón de cuestiones, pero también tiene que ver con la salida de las archivistas afuera, a otros eventos y a otros tipos de reuniones en donde se hace esto que es difundir. Es decir, no se puede acusar al Estado solamente de que no difunde. Es como que también es tarea de... Porque no termino de entender cuál es la pregunta. No, ahí va, es como que es otra visión y me parecía importante esto. O sea, no es que no hay políticas públicas, no son las políticas públicas que queremos. Yo no dije que no había, hablé de discontinuidades y de debilidad. Sí, pero en Santa Fe se siente de otra forma. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver lo provincial que va pasando con lo nacional. El caso del acceso a la información es otra cosa. Está la ley y estamos en el peor momento del ejercicio de la ley porque a través de disposiciones y decretos se retrocedió muchísimo. Y también se retrocede porque las comunidades no acceden, no hacen pedidos de acceso. Que haya acá, no sé si alguna vez alguien hizo un pedido de acceso, pero es como que la comunidad tampoco responde del todo a esos procesos. Bueno, y otra cosa que me parece que nos funciona a nosotros cuando hablamos con los investigadores es arrancar por el ciclo vital. Cuando uno arranca la explicación en la alfabetización informacional con el ciclo vital de producción de los documentos, es como que los historiadores en general, no importa lo que están haciendo investigación histórica en cualquier disciplina, es como que enganchan mucho más con el concepto de cómo es lo de la producción documental y qué es lo que nos llega al final o que no nos llega en los archivos. Así que eso, nada más, era contar el otro punto de vista. Claro. Igual quiero hacer una pregunta a ver si se entendió lo que yo quise hacer. Yo lo que hice fue tomar las cuestiones que yo encontré en los textos, o sea, en las presentaciones de ayer y hoy, para desde ahí hilar y dar las explicaciones que yo encuentro desde como lo pienso nacionalmente. O sea, eso no quiere decir que, o sea, a ver, que la mayoría, o sea, que nos pase mucho que tenemos investigadores que vienen al archivo a pedir, dame lo que, y medio maltratar, no quiere decir que hay que generalizar y que siempre pasa eso.
O sea, En mi caso, por ejemplo, yo no desarrollé el concepto de archivo que manejo en mis investigaciones, porque lo que quise contar fue la línea del proyecto de la manera futura que vamos a desarrollar en los siguientes años. Perdón. Pero bueno, igualmente, de todas formas, me sirvió para, tu desarrollo me sirvió muchísimo para pensar algunas formas de abordaje de algunos conceptos, pero como te digo, no desarrollé, pero hay toda una línea de trabajo que venimos sosteniendo en el proyecto colectivo y en los proyectos individuales de archivo, que bueno, sí, va en esta línea de lo que dijiste y retoma en muchos casos esto de que algunas condiciones mínimas para que algo se constituya en archivo, que tiene que ver con la domicilización, bueno, con una serie de características que coincide con lo que desarrollás, que no, creo que ninguno lo alcanzó a mencionar, pero que sí subyace, digamos, en todos nuestros proyectos está fundamentado. Y no alcanzaba el tiempo para desarrollar y problematizar el concepto en sí de archivo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por tus intervenciones. Sirvieron mucho. Sí, y Laura también. Tenemos dos intervenciones solicitadas. Tenemos dos intervenciones solicitadas aquí en sala a Laura Schenker y por Zoom a Valeria Buffon. Así que, bueno, en ese orden les voy a ceder la palabra. Les voy a pedir intervenciones más bien breves y concisas. Sí, fue inspirador. Tu intervención fue inspiradora. Acá, rapidísimo. Bueno, acá sentada en el medio de dos popes, intimidada por las archivistas. A mí me gustó muchísimo la presentación, en particular porque siento que ilumina nuestro trabajo de investigación en los archivos cuando uno llega con determinadas preconcepciones del lugar, este trabajo que hacen de repensar el lugar y darnos herramientas para pensar documento distinto de fondo, distinto de archivo, y específicamente el concepto de sitio arqueológico, que lo leí hace muchísimo, y que cada vez que puedo te cito y te digo, sitio arqueológico, por ejemplo, el año pasado trabajando con Silvia Montenegro en una institución islámica donde todos eran papeles y querían ir a levantar y no sé qué, bueno, pensemos que es un sitio, como que ese concepto para mí es iluminador y se los agradezco. Pero en función de eso quiero preguntar si, se fue Mariela, pero si podemos hablar del Fondo Tacuara como un fondo, como un archivo, el título que tiene en la página web del instituto es Archivo Tacuara. Y entiendo que algunas de las características están cumplidas y otras no. Por ejemplo, descripción hay, serie no hay porque no es una serie, o sea, cada una es una serie diferente, revistas, documentos producidos por la institución, boletines, elementos de inteligencia sobre, o sea, hay distintas cosas como siempre uno hace cuando investiga. Entonces, ¿se puede usar el término archivo que está en la página? ¿Es preferible usar el término fondo de archivo? Me da pena que se haya ido Mariela porque hubiese estado bueno discutirlo con ella. Eso por un lado. Y por el otro lado, si podés referirte brevemente a la idea de acceso a la información pública, en qué situación estamos ahora con los decretos de mi ley, en particular porque fui objeto de una situación que me impidieron el acceso a la información pública y me gustaría mucho saber qué herramientas tenemos para poder seguir pensando cómo solicitar la información. Sí, Valeria, si sos tan amable de intervenir y ya luego Mariana toma la palabra y avanzamos hacia un cierre general. Bueno, muchas gracias, Mariela. Realmente uno aprende mucho en estas instancias. Yo lo que me gustó la distinción entre tu intervención respecto de una cierta prescripción de la tarea archivística, lo cual me hizo comprender mucho mejor el otro lado del mostrador, como decías vos. Y sin embargo, a lo largo de todo el workshop se vio la gran multiplicidad de actitudes y lo difícil que es, como vos también dijiste, universalizar tanto la actitud del investigador como la actitud del que preserva el archivo o organiza o todas esas
instancias que vimos. Entonces yo me preguntaba si vos tenés conocimiento o si hay alguna iniciativa etnográfica para el estudio de casos del camino del archivero, por ejemplo, de estudios de formación de archivos, pero desde un punto de vista etnográfico, lo cual me parecería, teniendo en cuenta la intención interdisciplinaria o multidisciplinaria que tiene este workshop, creo que sería una forma de sinergizar o de poner en situación muchas cosas al mismo tiempo, porque el etnógrafo justamente puede hacer esta cara de ver por un lado, seguir por un lado el archivero o seguir el investigador en su decurso en la institución, ¿no es cierto? Y ver ahí las trabas, las políticas y tener en cuenta todo ese contexto. No sé si hay trabajos sobre eso o si vos conoces sobre el tema. Como si fuera una etnografía sobre el uso, o sea, la instancia de consulta del archivo. Y de formación y de organización ¿De formación de qué? ¿De archivos? del archivo, sí. No, hay... Ambos, me parece que hay más trabajo sobre el uso que sobre la formación, o me equivoco, quizás. Sí, Yo sí. no pregunto. O sea, hay como historias de la organización de archivos, pero no... O sea, está viendo ahora como unos trabajos... sí, algo hay, pero no desde de la antropología. Hay una colombiana que está trabajando en eso. Pero por lo general lo que nos pasa, que es otra cuestión, lo que nos pasa a las personas que trabajamos en los archivos y que somos archivistas activistas, digamos, es que no tenemos tiempo de investigar y de ponernos a escribir. O sea, tenemos tantas urgencias. De hecho, y lo cito, uno de los problemas que tuvimos cuando yo coordino una diplomatura en la Universidad Nacional de San Martín, que es una diplomatura, pero que en realidad es una especialización porque el nivel de exigencia que tiene es altísimo. Y además terminan con un trabajo final. Quisimos presentarla como especialización a la CONEAU hace unos años, y una de las cuestiones de la fundamentación de la creación de la especialización era que no había carreras de posgrado en materia archivística en nuestro país. ¿Qué nos criticó la CONEAU? Que el plantel docente no tenía formación de posgrado suficiente para dar, claro, un bucle total. Y además esto, ¿no? Por lo general, con suerte yo estoy penando hace 14 años que estoy haciendo el doctorado, ¿no? Y todas mis compañeras, como la gente con la que laburo, son años y años, todas terminamos de cursar y no terminamos de presentar la tesis porque siempre estamos apagando incendios de ordenamiento, de gestión, de que nos consumen como toda la energía. Entonces, si hay alguien que puede ponerse a estudiar algo, que es archivista, seguramente lo que va a hacer es armar un cuadro de clasificación, que es una tarea muy compleja y muy difícil, a investigar la normativa de la institución, y este tipo de instancias más como reflexivas a largo plazo, más de despegue, son más difíciles de accionar. Hay una línea, no sé si sabían, pero desde hace como 4 años, a partir de una intervención del Sistema Nacional de Documentación Histórica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET aprobó una línea de asignación de presupuesto para becas en estudios de archivo. Pero los archivistas a eso no llegaron porque no tienen estudio de grado por lo general. Bueno, eso, pasan esas cosas. Para mí forma parte de ese campo interdisciplinar que hay que seguir. No, pero por eso digo, por ejemplo, la antropología de las gestiones. Por el lado de la antropología, que que pasen a ser una ayuda para como denunciar esta situación, digamos, por el lado de la mirada etnográfica. Y no dijo, me muteo, así no hablo más, perdón.
Crespo y Tosini. Ah, no, ese mirá, no lo conozco. Acá María José me decía, hay una tesis doctoral de Graciela Suderki. Sí, pero salen todos de la tesis doctoral, que se llama Las huellas de Nemozin, que lo que hace es una historia, pero del Archivo General de la Nación. No, más pero que de de la las archivística del constituciones. país en general. Es bastante completa. Y hay una línea en ALA, el grupo de trabajo sobre la historia de la archivística y los archivos. Pero bueno. Que no es, pero lo que decía era como algo etnográfico. Pero se mezclan porque hay distintas disciplinas. Bueno, y termino con la consulta de... Ay, ya ni no me acuerdo. ¿Quién? Sí, y es la última, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo se llamaría? Eso era, ¿no? Lo del archivo Tacuara. Por un lado, y lo del acceso a la información. El archivo Tacuara. En archivística insistimos en esto, está buenísimo porque me trae como el ejemplo. Insistimos en esto de la identificación. ¿Sí? Y el nombre del fondo documental por lo general es el nombre del productor. Hablar del archivo Tacuara en un punto hace creer que es el archivo de la organización Tacuara. De hecho, hace un tiempo me escribió una chica que me decía, no, porque nosotros en la Universidad de Mar del Plata tenemos un archivo audiovisual de las Madres de Plaza de Mayo. Qué raro. Las madres, ¿qué línea les donó el archivo audiovisual? No, era un proyecto de investigación en el que llevaron registros audiovisuales. Entonces, el nombre es muy, o sea, por un lado, el nombre. Después pensar si es una colección o un fondo documental. Pero desde el vamos, nombre. El archivo, no sé, del Partido Comunista Argentino. O el archivo de la memoria. La idea de un archivo de la memoria, como si la memoria fuera una que produce el archivo de la mujer. Yo, tuve una discusión muy grande hace unos años porque creaban el archivo de la mujer. ¿Qué es el archivo de la mujer? ¿Qué sería el archivo de la mujer? ¿Quién define qué es una mujer? Y determina qué cosas entran en ese archivo y qué cosas no. Entonces, con el movimiento obrero pasa muchísimo. El archivo del movimiento obrero, el archivo de la izquierda. Entonces, decir, bueno, esta es una colección, ser lo más preciso posible, esta es una colección de documentos o es una serie de documentos vinculados a una investigación sobre Tacuara. Sobre la idea de colección y fondo podemos discutir un montonazo y no es que haya hay como, se pone medio endeble, digamos, con la idea de los fondos personales, pero por lo pronto en el nombre sí está bueno que se refleje. En archivística, por ejemplo, también nos pasa esto, la DIPA, no sé si vieron, pero la DIPA está con 2 P. Es DIP, porque esa es la última sigla que tuvo la institución. Antes tuvo otro nombre y antes tuvo otro nombre, y muchas veces, o sea, esta cosa del sitio arqueológico, para poder ver el sitio arqueológico, tenés que pararte muy claramente, yo siempre digo en las clases y me cargan mis estudiantes, con dame un punto de apoyo y mover el mundo. ¿No? Si no tenemos claro el punto de apoyo para identificar el sitio arqueológico, no lo podemos identificar. Por eso insisto tanto en no ir al documento suelto o no ir al tema. Es, bueno, ¿quién es el productor? Fulano de tal. Es el archivo de fulano de tal, es lo que él fue juntando a lo largo de su vida y que su esposa en algún momento se lo donó a alguien. Entonces el productor es fulano de tal. No sé, ministerio, en el AGN teníamos este caso, Sociedad de Beneficencia. Un fondo que se llamaba Sociedad de Beneficencia. No era Sociedad de Beneficencia, porque la documentación cuando ingresó por el Consejo de Menor, el Niñez y la Familia, y había documentación que era muy posterior a cuando te cortan el chorro a la Sociedad de Beneficencia. Entonces, si vos le decís Fondo Sociedad de Beneficencia, después no podés hacer bien el cuadro de clasificación. Te reproduzca cómo la institución productora, que siempre es la última, o sea, es el nombre de la última que produjo, organizaba su trabajo y sus funciones. Esa es la tarea principal que tenemos como archivistas. O sea, eso cada vez que van a un archivo, el cuadro de clasificación se los tienen que entregar, es lo primero que tienen que hacer. Muchas veces en este desvío de la información literal, les archivistas dicen, no, me voy a poner a inventariar todo uno por uno, y por ahí están 10 años inventariando. Y lo importante es que se pueda presentar el cuadro de clasificación porque es el mapa de qué hay en ese archivo. O sea,
Las series documentales son la documentación generada para cumplir una función específica, una tarea específica, a partir de un procedimiento administrativo que es siempre el mismo. Si en el archivo te identifican las series, vos podés saber mucho más claramente qué vas a buscar y dónde lo vas a buscar. Si no te están describiendo cada papelito y estás ahí buscando por palabra clave. Entonces, eso, el archivo, o sea, si le dicen archivo, le dicen colección, lo importante es que, y por eso las normas ISAL-G, que son unas normas que usamos en los archivos para describir, arrancan por hablar de la historia institucional de la producción de esos documentos. Entonces está bueno que no estén solo los documentos, sino que además esté contada esta historia. Bueno, esta es una documentación recopilada por fulano de tal en el marco de la investigación tal. La selección que hizo tuvo que ver con esto, con esto, con esto, porque si no parece que, bueno, si quiero estudiar tacuara, ahí tengo la verdad de lo tacuara. Y contar las elecciones es muy importante. Yo siempre cuento el caso en un congreso sobre historia de la policía, la justicia y la prisión de hace muchos años, lo cuento rápido, pero por lo general esto les hace el clic como muy, muy fácil. Una historiadora viene y presenta el capítulo 4 de su tesis, que era sobre el vínculo, cuando se crea la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuando se crea La Plata como capital, ¿no? Capital federal pasa a ser capital federal, La Plata pasa a ser la capital de la provincia, se crea la justicia provincial. Ella estudia la constitución de la justicia provincial y ella presenta en ese congreso un trabajo en donde dice, bueno, los juzgados de paz de la provincia de Buenos Aires fueron muy reacios y muy rebeldes a esa constitución, a esa centralización en La Plata, y todo el tiempo se estaban quejando y todo el tiempo, como que la hipótesis resumida era esa. Cuando termina un historiador más grande, dice, ¿en qué fundamentás estas federaciones? No, bueno, fui al archivo histórico del Poder Judicial en La Plata y encontraba notas de problemas todo el tiempo. ¿Y no te avisaron en el archivo que el resto de las notas las tiraron? O sea, en algún momento la persona a cargo del archivo decidió que había que guardar, hacer una evaluación de lo importante era cada vez que un juez de paz se paraba de manos, por hablar mal y pronto. El resto, cuando les pedían la bandina o cuando les contaba, el resto los tiraron. ¿Sí? Entonces, esto, ¿no? Como poder dar los documentos en contexto y explicar qué quedó, cómo se reunió y para qué quedó, para mí es importantísimo. Y respecto al acceso a la información, el decreto que ajusta algunas cuestiones del acceso o sea, tiene una parte que es anticonstitucional, pero es como, o sea, por el único lado donde nos pueden cagar, digamos, perdón que habla así, pero ya estoy muy cansada, es con esto de que equiparan la buena fe de la administración a la buena fe de parte de quien está pidiendo y haciendo la consulta. Que eso es lo mismo que hablar de graves violaciones a los derechos humanos en una persona hacia un policía, digamos, es como equiparar quien tiene la responsabilidad de garantizar el derecho con quien lo está ejerciendo. O sea, para mí eso es un error, pero bueno, eso está. No sé si fue por ese lado que te trabaron o por otro, pero para mí lo que hay que hacer es sí, y seguir subiendo, porque la ley tiene eso, seguir. Y si te acusan de mala fe, te ayudo a redactar el texto en el que... Sí, pero el organismo al que está haciendo el pedido no es un organismo para... no es el Ministerio de Salud. Ese es el problema. ¿Y qué tiene que ver? Es un riesgo. ¿Qué riesgo? El riesgo para eso. O sea, vos podés redactar todo lo que quieras para la justicia, pero el problema es también ese. No hay en este momento, salvo yo iría por el lado de la agencia de acceso. No, es que por eso le decía que hay que ir subiendo. Siempre por ahí, porque, digamos, presentaciones personales contra instituciones como la CIDE. Perdón, yo no hablé, yo dije escalar dentro de lo que la normativa, por ahí no nos entendemos, escalar dentro de lo que la normativa establece. La normativa de acceso a la información establece que vos tenés derecho a ir a pedirle a la institución. Si la institución te dice que no y vos considerás que eso no debe ser, ascendés al nivel superior. Puede ser la oficina de acceso, porque esa institución no era, o sea, la ventanilla de acceso de la institución superior, o a veces ya la primera a la que recurriste fue esa. Después de eso tenés la agencia, y recién después de eso podés judicializar. Y judicializar también podés ir escalando y llegar a la Corte Interamericana. O sea, lo que digo es ir
la normativa establece los ascensos y no es que no te tenés que saltar ninguno, tenés que ir uno por uno. Pero lo único que modificó, o sea, lo que modificó el decreto es esto de hablar de mala fe ante los pedidos, pero en relación a la cantidad de información que se solicita. Después no modificó nada, lo que modificó sí es como el espíritu de las personas, como esto, ¿no? O sea, el espíritu de las personas que empezamos a tener miedo, que empezamos a cerrar, o sea, que este cambio de paradigma, que era más, sobre todo era actitudinal, está en retroceso, como cualquier derecho. Bueno, si les parece, para no abusar más del tiempo de Mariana, Nicolás, que te vemos allí, muchas gracias por acompañarnos todas las jornadas. Valeria, Sacha, Emilia y Janina, que están también ahí conectadas. Los expositores que estuvieron ambas jornadas y los asistentes también que nos acompañaron. Muchas gracias a todos. Y bueno, esperamos reencontrarnos en otra jornada prontamente en torno a, bueno, a nuestro proyecto en particular o en torno también a la temática que nos convoca hoy y ayer también. Así que bueno, muy amables todos, muchísimas gracias. Gracias, Mariana, me quedé con ganas de discutir, pero ya es tarde, así que la próxima charlamos. No te escuché, ¿sabés que se escucha medio...? ¿Se escucha bien ahí ahora? Sí. Ahí está. No, gracias, te escuché atentamente, me quedé con ganas de discutir, pero ya es tarde. La próxima charlamos un poco más bueno, de las ideas que tiraste. Dale. Sí, igual te voy a mandar eso que me hizo pensarte mucho, te lo mando ya. Dale, gracias. Gracias a todas, a todos.